y hágalo con una sonrisa. Sí, es mejor. Voy a invitar a nuestro pastor Miguel Norte con la palabra del Señor. Les saludo con la paz del Señor. Ahí arriba igual, hermanos, buenas noches. Bienvenidos a la casa del Señor, a la iglesia Sebastián Pagador, queridos hermanos. Realmente un tiempo muy valioso el que tenemos hoy. Esta mañana nos han hecho falta mucho nuestras hermanas, que seguramente han hecho una buena representación allá en Carachipampa, en el retiro regional. Seguramente más adelante vamos a estar teniendo igual un tiempo con ellas, hermanos. Pero qué alegría es poder verlos a cada uno de ustedes reunidos aquí en la casa de nuestro Señor, teniendo este tiempo muy valioso, la cena del Señor en este tiempo, donde cada uno de nosotros viene con un corazón dispuesto a poder cumplir el mandamiento, queridos hermanos. Esta noche tenemos un tema muy especial respecto a un tema muy importante que cada uno de nosotros seguramente lo es difícil en muchas ocasiones el poder cumplirlo. Y este tema se titula El perdón nos libera. Es un tiempo donde seguramente muchas personas, aún mismo cristianos, podemos decir de que nos cuesta perdonar. Normalmente cada cristiano enfrenta muchas pruebas en cuanto al ser perdonados y también perdonar. El perdón para el ser humano, queridos hermanos, es un proceso que tarda mucho tiempo. Implica abandonar toda clase de resentimiento y evitar exigir ser compensados por el daño que se haya hecho. Muchas veces, hermanos, cuando alguien habla en contra de nosotros o nosotros hacemos daño a alguna persona, ese momento, queridos hermanos, no se puede obtener un perdón de corazón, porque aún duele. Es por eso que, como se dice en esta manera, muchas veces tenemos resentimientos, y es porque no hemos perdonado específicamente de corazón, hermanos, ¿verdad? Entonces, hoy un tema muy especial, específicamente aquello, hermanos, también nos dice, no saber perdonar ni querer pedir perdón afecta la cotidianidad, se convierte en una maleta pesada, hermanos. El no perdonar es agarrar una maleta pesada sobre nuestras espaldas. Mientras nosotros no perdonamos, sigue la maleta cargada en nuestras espaldas, hermanos. ¿Cuántos necesitamos ser liberados? ¿Cuántos necesitamos ir y pedir perdón también, hermanos? Pero existe una manera de liberarse de ese peso, de esa maleta, que es a través del amor, hermanos. Por ejemplo, en 1 Corintios, vamos a abrir nuestras Biblias. 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 5. También vamos a tener en la pantalla los versículos que se requiere también esta noche. Dios le enseña a través de su palabra que la base del perdón es el amor sincero, el uno por el otro. Por ejemplo, este versículo no solamente está enfocado al amor de una pareja, sino que en 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 5, también nos dice esto. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y sobre todo el amor no guarda rencor, hermanos. Eso específicamente, hermanos, este pasaje no añade específicamente a un amor de pareja, sino que añade a lo que es el amor a nuestro prójimo. Cuando nosotros específicamente estamos perdonando, no se quiere guardar rencor. No hay lugar para el rencor cuando nosotros perdonamos. Y si cuando en algún momento usted ha perdonado a una persona y sigue guardando rencor, sigue teniendo esa molestia en su corazón, es porque verdaderamente no ha perdonado, hermanos. Y esto es claramente la historia que cada uno de nosotros conocemos. Vamos a hablar el gran amor que demuestra Jesucristo hacia Pedro. A pesar de lo que le había negado, lo perdona con un amor incondicional.
Eso quiere decir, queridos hermanos, de que Jesús mismo pasó ese tiempo de que uno de sus discípulos lo había negado. Y miren el dolor grande que supo sobrellevar Jesucristo. Él nos hace aprender de que perdonar no es imposible, de que el perdonar con el corazón y sincero no es imposible, hermanos. Simón Pedro, vamos a hablar específicamente esta noche de Pedro, pertenecía a una familia de pescadores, hermanos, ¿no? Originario allá de Betsaida. Fue uno de los primeros seguidores de Jesucristo. En cuanto a su personalidad, hermanos, Pedro era de un carácter impulsivo, o sea que reaccionaba de una manera precipitada, ¿no? Siempre cuando estaba con sus discípulos Jesucristo, Pedro siempre levantaba la mano pensando que lo sabía todo. Él quería sobresalir siempre, además de los demás, ¿verdad? Entonces, en ese momento vemos de que Pedro tenía un carácter impulsivo. Seguramente varios de nosotros en nuestros directorios, estamos trabajando con personas que son impulsivas, aquellas personas que de alguna manera quieren siempre ganar un debate, quieren ganar siempre su punto de vista. A eso mismo específicamente tenía Jesucristo con Pedro. También, hermanos, con gran entusiasmo, ¿no? Pedro también tenía un gran entusiasmo para poder seguir a Jesucristo. Hasta un poco obstinado, era un poco terco Pedro, ¿no? Era un poco de los discípulos que era un poco terco. Entonces, Pedro no solo era uno de los 12 discípulos, hermanos, sino que llegó a ser uno de los discípulos más cercanos a Jesucristo. Alguno dirá, ¿por qué Pedro? ¿Por qué Pedro, uno de los que le iba a negar, era el más cercano de Jesucristo? Pedro tenía esa convicción de poder siempre estar siguiendo a Jesucristo, y Jesucristo siempre lo elegía a él para tener estos tiempos. Por ejemplo, Pedro y otros 2 discípulos acompañaron a Jesús a orar en Getsemaní. Tuvo ese privilegio de acompañar a Jesucristo para orar en Getsemaní. Pedro acompañó también en la transfiguración de Jesús, cosa que otros discípulos no pudieron ver, sino solamente 3, y entre esos 3 estaba Pedro. Pedro tenía ese gran privilegio de que Jesucristo lo llame para que pueda orar con él. También Pedro y otros 2 discípulos acompañaron a entrar a la casa para resucitar a la hija de Jairo, y ahí estaba Pedro. 3 situaciones en las cuales uno se pregunta, ¿por qué siempre Pedro? ¿Por qué Jesucristo tuvo que escoger siempre a Pedro y a otros 2 discípulos para que lo puedan acompañar, donde los otros no tuvieron la oportunidad de acompañar a Jesucristo? Pedro, por eso específicamente, no solamente era uno de los discípulos, sino el amigo de Jesucristo. Tuvo ese enorme privilegio de caminar con Jesús y ver la gloria de Jesucristo, hermanos. A pesar de sus defectos, el Señor lo eligió como uno de sus 12 discípulos, hermanos. Y poco a poco fue moldeándole para la misión. Hay algunos que nos quejamos de nuestro carácter o del carácter de nuestro prójimo. Ay, pero no va a cambiar, siempre está siendo así. Jesucristo y el Señor pueden moldear cualquier carácter negativo. Puede cambiarnos ese carácter que nos está perjudicando, hermanos, el trabajar en equipo, hermanos. Solamente hay que pedir al Señor su guía. A través del Espíritu Santo puede cambiarse y puede moldearse para ser usado como un instrumento del Señor. Abra su Biblia en Juan capítulo 13, versículo 37. Aquí sí que les voy a dar un poco más de espacio para que puedan buscar. También en las diapositivas vamos a mostrar Juan capítulo 13, versículos 37. Y este primer título que dice, las promesas que olvidamos cumplirlas al Señor. Las promesas que olvidamos cumplirlas al Señor. Juan 13:37 dice de esta manera,
De esta manera, Pedro de alguna forma está acompañando a Jesucristo. Él ha tenido el privilegio de ver los milagros, la oración de Jesucristo, la pena de Jesucristo. Y en este momento se encuentra en un hecho muy importante que va hablando Pedro, hermanos. Con su boca, ¿no? Va mencionando esto. En Juan capítulo 13, versículos 37, dice: le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Ahí recordamos de que Jesucristo tenía el privilegio de seguirle donde sea, ¿no? Por eso estaba acostumbrado Pedro, hermanos, de alguna manera de decir: no, seguramente Jesucristo me va a pedir de que pueda seguirlo. Pero en esta ocasión le pregunta: ¿por qué no puedo seguirte ahora? Escuchen lo que dice Pedro: mi vida pondré por ti. Mi vida pondré por ti. Pedro va mencionando con sus labios, con su boca, diciendo a Jesucristo: mi vida, Señor, pondré por ti. Pero también quiero que abra un versículo paralelo a esto, hermanos, en Lucas capítulo 22, versículo 33. Y no se preocupe, también va a estar en lo que es la diapositiva ahí, para que podamos mostrarlo esta noche. En Lucas capítulo 22, versículo 33, encontramos también un versículo paralelo a esto. Dice: él dijo, es decir, Pedro, él dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Miren, hermanos, Pedro va diciendo con sus labios al Señor, diciendo con su boca: dispuesto estoy a ir contigo. No solamente, Señor, a la cárcel, eso es poco. Yo también te voy a seguir hasta la muerte. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, hemos hecho una promesa con nuestros labios al Señor? Le hago recordar: Señor, si me sanas de esta enfermedad, voy a venir todos los servicios del culto. Te prometo, Señor, sáname, por favor. Señor, si haces que salga de esta situación complicada, te prometo que voy a serte fiel y voy a entrar a un ministerio a servirte. ¿Cuántos hemos hecho promesas al Señor que no las hemos cumplido? ¿Cuántos hemos hecho promesas al Señor, así como a Pedro, entusiasmados porque hemos recibido el milagro, hemos recibido la sanidad y hemos dicho en ese momento: Señor, me has sanado, yo te voy a seguir, voy a trabajar en este ministerio, voy a hacer esto, y no hemos hecho ni lo primero ni lo último? ¿Cuántos, hermanos, estamos en esta misma situación que Pedro? Porque él mencionaba con su boca y con sus labios: dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Es como cuando uno promete fidelidad, en decir: voy a estar contigo en las buenas y en las malas. ¿Cuántos hemos escuchado eso de nuestro prójimo, nuestro amigo, nuestro familiar, diciendo: yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas? Si te pasa algo, llámame, yo voy a estar ahí, ¿no? ¿Cuántos hemos escuchado esas promesas? Si me necesitas, voy a estar aquí siempre, dice, ¿no? Solo basta que vengan diferentes situaciones complicadas y todas esas palabras se hayan ido, hermanos. ¿Cuántos nos hemos decepcionado de esas personas que han dicho que iban a estar con nosotros en las buenas y en las malas? ¿Dónde están ahora? Ven que las palabras de uno puede ser muchas promesas, hermanos, y en el momento de la situación, ahí es donde se ve qué persona va a estar en los momentos difíciles. Las palabras se ponen a prueba en los hechos. Y recordamos aquí el versículo que decía Pedro, muchas promesas que le hacía Jesucristo. Ahora, en Lucas 22, del versículo 54 al 56, dice de esta manera. Yo le voy a dar lectura, hermanos. Dice: y prendiéndole, le llevaron
y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Ahí, tomen en cuenta, hermanos, Pedro le seguía de lejos. De alguna manera estaba tratando de cumplir su promesa, Pedro, siguiendo a Jesucristo, llevado por diferentes lugares, y Pedro estaba siguiendo desde lejos, al ver al tanto de todo lo que estaba pasando con Jesucristo. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Ya iba pasando las palabras que había prometido Pedro, ya en el momento complicado. Ya ese momento estaba llegando para Pedro de poder dar cara a las promesas que le había hecho Jesucristo. Rápidamente notamos que una criada reconoce a Pedro, hermanos, como uno de los seguidores de Jesús, porque Pedro actuaba como Jesús, su actitud era específicamente como Jesús, y él estaba interesado en poder seguir a Jesucristo hasta ese momento. Por eso bastaba solamente una prueba de que una criada le señale y le diga: este también estaba con Jesús, ¿no? Y en ese momento nosotros mismos seguramente muchas veces tenemos que copiar la actitud de Jesús, nuestra manera de hablar de Jesús. ¿Cómo es nuestro testimonio en donde nosotros estamos? ¿Cómo es tu testimonio, mi testimonio, en donde nosotros nos encontremos? ¿Demostramos una actitud como Jesucristo? ¿Demostramos una personalidad como Jesucristo? ¿Estamos siendo luz donde nosotros estamos yendo, hermanos? ¿Saben, por lo menos en nuestro barrio, de que somos cristianos? ¿Saben en nuestro trabajo de que nosotros venimos a la iglesia? ¿O decimos, tú vas a la iglesia? No, yo domingos nomás voy, no soy tan fiel, dice, ¿no? Hay algunos que de alguna manera esconden sus Biblias, ¿no? Para no ir a la calle, yo lo voy a esconder, ¿no? Dentro de la chamaza estamos escondiendo. Nos avergonzamos de ser seguidores de Jesucristo, hermanos. ¿Cómo es nuestra actitud frente al mundo, hermanos? Estamos de esta manera porque Pedro, de alguna manera, por seguir a Jesucristo, siempre demostraba una actitud real. Por eso la criada en ese momento le señalaba. En ese momento ya llegaban los hechos para cumplir las promesas que había hecho Pedro a Jesucristo, hermanos. En este momento se encuentra con una primera respuesta, la negación de Pedro. Lucas 22, del 57 al 60. Pero él, Pedro, lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, y había pasado un tiempito, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Pedro demostró significativamente, hermanos, lo que todos en un momento pensábamos hacer o hemos hecho. En algún momento en nuestras vidas hemos negado a Jesucristo. En algún momento en nuestras vidas nos hemos avergonzado de ser cristianos. En algún momento de nuestras vidas le hemos fallado al Señor. Algunos decimos: pero ¿por qué Pedro ha hecho eso? Lo ha negado. En algún momento nosotros hemos hecho lo mismo, hermanos. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde quedó el amor y la fidelidad de Pedro? ¿Dónde quedó la promesa que decía: no solo, Señor, a la cárcel, sino yo también te voy a seguir hasta la muerte? Y tenía la oportunidad Pedro de demostrar si esas verdaderas palabras verdaderamente tenían sentido. Y no, negó 3 veces antes de que cantara el gallo. Y tuvo
que negar a Jesucristo. Cuando decíamos al principio que Pedro significaba un amigo muy amado por Jesucristo, sabemos, hermanos, ahora quién lo traicionaba, el que lo negaba, era su amigo. Y las dagas de la traición, hermanos, más dolorosas vienen de las personas a quienes amamos. Esas son las que duelen más, hermanos. ¿O no, queridos hermanos? Nos duele más de aquellas personas que nosotros amamos. Cuando nos dicen, voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Voy a estar, solo llámame y no te voy a fallar. Y cuando nos fallan, nos duelen más de esas personas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos confiado mucho en sus palabras. Y esas son las dagas de alguna manera que duelen más cuando uno nos falla. En ese momento, en el versículo 61 dice, hermanos, del mismo capítulo 22 de Lucas, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Solamente pónganse a pensar, queridos hermanos, tener esa mirada de Jesucristo a Pedro cuando le ha negado 3 veces, mirarlo, y Pedro lo mira fijamente. Esa mirada, hermanos, dice 1000 palabras. Esa mirada solamente lo ha dicho muchas cosas a Pedro. Qué doloroso, hermanos, fallarle uno al que le ha prometido tantas cosas. Y esa mirada de Jesucristo, hermanos, era un dolor grande para Pedro, porque solamente esa mirada le hizo dar cuenta, queridos hermanos, cuánto había fallado al Señor. Y esta noche, hermanos, nosotros no podemos decir que somos perfectos. También hemos fallado al Señor. También hemos tomado decisiones que no eran la voluntad del Señor y nosotros mismos los hemos tomado, hermanos. Hemos fallado al Señor. Sabíamos que esa situación era un pecado y lo hemos hecho. Hemos fallado al Señor. ¿Cuánto necesitamos aprender a ser perdonados y perdonar de alguna manera, hermanos? Un perdón que da tranquilidad. Ya llegaba un tiempo, hermanos, una etapa donde Pedro necesitaba el perdón, porque después, hermanos, de que había pasado esto, Pedro salió afuera y lloró amargamente, hermanos, por esa falla que había hecho al Señor Jesucristo. Y esta palabra amargamente, hermanos, es una situación de llorar muy fuerte, hermanos, ¿no? Donde realmente recuerda un tiempo tan doloroso, hermanos, que va cayendo todas las lágrimas posibles por haber fallado. También, hermanos, en Juan capítulo 21, si usted tiene la oportunidad de abrir, también va a ver en la pantalla, capítulo 21, versículos 15 al 17. Escuchen bien estos versículos, hermanos. Dice: cuando hubieron comido, ya aquí específicamente Jesucristo había resucitado, ya de alguna manera había buscado Jesucristo a los discípulos, y está pasando esta situación. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Pedro ya se sentía mal en esta tercera pregunta. Pedro decía de alguna manera: yo sé que le he fallado, por eso seguramente me está preguntando una tercera vez. De alguna manera Pedro se sentía culpable, hermanos. Debemos aprender del Señor que en su corazón no hay lugar para la venganza, hermanos. No hay lugar de orgullo, no hay reproche, hermanos.
Jesucristo nos da el ejemplo de que nosotros debemos perdonar sin rencor. Jesucristo nos da el ejemplo, queridos hermanos, de que debemos perdonar pidiendo nada a cambio, hermanos, incondicionalmente. ¿Cuántos de nosotros nos falta pulir aún en nuestras vidas eso? ¿Cuántos estamos enojados ya por meses, por días con alguno de nuestros prójimos? Tanto necesitamos aprender de Jesucristo, hermanos. Lo que pide es que apaciente a sus ovejas a Pedro, que es la iglesia. ¿Por qué? No hay nada más importante para el Señor, sus ovejas, por quien dio la vida y la salvación. Pedro era uno de los que no debería de estar en ese lugar, pero Jesucristo lo perdona de esta manera, dándole la responsabilidad, queridos hermanos, de que apaciente sus ovejas, la iglesia, porque Él murió por cada uno de los pecados de la iglesia, hermanos, de sus ovejas. Por eso era importante para Él entregarle esa responsabilidad grande a Pedro. Y de esa manera, Jesucristo perdona con un corazón muy sincero, hermanos, porque le da una responsabilidad que no tenían los demás. Aún seguía siendo amado y querido, hermanos, Jesucristo hacia Pedro, ¿verdad? Entonces, Pedro, en esta parte, hermanos, Pedro no buscó a Jesús para pedir perdón en ningún momento, hermanos. Cuando Jesucristo ya estaba resucitado, Pedro en ningún momento dijo, voy a ir a perdonarle o voy a ir a pedir perdón de Jesucristo, necesito. Pedro no fue a buscar a Jesús, sino que Jesús mismo buscó a Pedro, a aquel que lo había negado. Usted no necesita de alguna manera tener ese rencor de por medio con alguien que está peleado. Necesitamos ir a buscar a esa persona, pese a que ellos nos hayan hecho daño o nosotros hayamos hecho daño a esta persona. Necesitamos ir a buscarlo rápidamente para poder perdonarnos. No es bueno seguir guardando rencor de ese problema. Y Jesucristo nos da el ejemplo aquí claramente, queridos hermanos, de que es bueno arreglar diferentes situaciones y diferencias con aquel prójimo que hemos tenido algún problema. Muy necesario, hermanos. También, para concluir esta parte, queridos hermanos, asimismo Jesucristo lo buscó a usted para arreglar, para ser perdonados por los pecados que cometimos. Jesucristo, nuestro Señor, nos busca a nosotros, hermanos. En ningún momento nosotros hemos buscado al Señor para ser perdonados por nuestros pecados. El Señor nos ha buscado a cada uno de nosotros, hermanos. ¿Para qué? Para darnos la oportunidad que nosotros queríamos, hermanos. Seguramente todos en este lugar tenemos cicatrices, ¿no? Usted vea su cuerpo, hermano, solamente recuerde qué cicatriz en mi mano, en mis rodillas, de los que son futbolistas, algunos que tal vez tendrán diferentes cicatrices en el cuerpo. Recuerden y toque esa cicatriz. ¿Duele, hermanos? Ya no duele, hermanos. Pero se queda como un recuerdo esa cicatriz, ¿o no? Vemos esa cicatriz, decimos, ay, esto me ha hecho pues jugando, muy travieso era, por eso me ha hecho hacer esta cicatriz. Usted se toca, ¿duele? No duele. Asimismo es el perdonar. Debe hacer sanar esa cicatriz, porque de aquí a un tiempo ya no va a doler, hermanos. Vas a recordar ese tiempo muy delicado, muy de problemas tal vez, hermanos, pero ya no va a doler en un tiempo. Necesitamos perdonar de corazón. Jesús esperó el momento preciso para buscar a Pedro y perdonarlo. Nosotros busquemos perdonar o pedir perdón en el momento preciso, hermanos. ¿Cuántos necesitamos ahora mismo el perdón del Señor? ¿Cuántos necesitamos esta noche de que el Señor nos perdone? Como dice en la palabra,
Yo lo veo exteriormente ahora, todos nos conocemos exteriormente, pero Dios conoce nuestros corazones. Y si usted necesita arreglar cuentas con el Señor esta noche, hágalo. Hágalo ahora, ya no espere más. Si usted necesita que el Señor específicamente perdone aquel error que hayamos cometido, esta noche, hermanos, hable con el Señor y menciónele cada falla y error que hayamos cometido. El Señor nos escucha sin reprocharnos nada, hermanos. Por favor, póngase de pie. Y esta noche quiero que recuerde usted cada situación que usted necesita hablar con el Señor. Hable con el Señor ahora mismo. Pídale perdón, porque solamente Él es quien tiene su gracia y misericordia para nosotros. Oremos ahí donde estemos. Amado Padre Celestial, seguramente, Señor, hemos fallado, Padre Santo. Venimos aquí ante tu presencia, reconociendo primeramente que tú eres un Dios supremo. Tú eres un Dios justo. Y aquí estoy yo, Señor, un hombre, Señor, que ha cometido tantas fallas, un hombre incorrecto, Señor. Tal vez muchos no merecemos, Señor, tu gracia, porque te fallamos tanto, Señor. Así como Pedro, Señor, nosotros te hemos prometido, te hemos dicho: Señor, voy a hacer esto, Padre, dame esta sanidad y voy a hacer, Señor, esto. ¿Dónde quedaron, Señor, mis palabras? Perdóname, Padre. Perdóname, Señor. Te he prometido, Señor, tantas cosas. Y yo mismo me evalúo, Señor, y digo: ¿qué he hecho por ti ahora, Señor? Que tú me has bendecido con tantas cosas. Padre Santo, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, por favor. Perdóname, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú, Señor, que nos has dado este ejemplo tan grande, Señor. Tú que has perdonado, Señor, a aquel que te ha negado en el momento que más necesitaba, Señor. Ayúdanos a tener, Señor, ese mismo corazón de perdonar a aquellos que nos han hecho mal, Señor. O de alguna manera, Señor, de que nosotros tengamos esa iniciativa de perdonar, Padre Santo. Necesitamos aprender de ti. Necesitamos, Señor, de ti, Padre. Esta noche, mis hermanos, cada uno te menciona, porque es más hermoso de que ellos puedan, Señor, confesar sus debilidades, sus pecados, Señor, que te mencionen a ti, Padre Santo, porque tú nos escuchas sin reprocharnos. Perdónanos, Padre Santo. Haznos privilegiados, Señor, el poder participar de esta cena privilegiosa, Señor, en los que los invitados, Señor, somos cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Ayúdanos a recordar el grande sacrificio, Señor, que tú has hecho por cada uno de nosotros, Padre Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido todo esto, Señor, con acción de gracias. Amén y amén. Podemos tomar asiento, queridos hermanos. Una vez teniendo este corazón dispuesto, el Señor ha sido misericordioso con nosotros, hermanos. Vamos a invitar a nuestros hermanos diáconos esta noche, que podamos pasar a poder tener este tiempo valioso en la participación de esta cena privilegiada, hermanos.
nuestros hermanos también que vienen de visita de otra iglesia, hermanos en comunión con el Señor, podemos participar de la cena de esta noche con un corazón dispuesto siempre a entregar ese tiempo valioso a nuestro Padre. Vamos a invitar entonces, por favor, si es que me pueden llamar a los diáconos, para que podamos subir aquí adelante, hermanos, para poder presidir este tiempo valioso. También invito Víctor va a estar orando por el pan y también nuestro hermano Santos estará orando por el vino, hermanos. Hermanos. Gracias, Padre Santo, te damos por este tiempo. Que tú puedas, Señor, realmente mirar nuestros corazones. Sí, Señor. Padre Santo, Padre Santo, Dios mío, Señor Jesús, el pan significa tu cuerpo sacrificado en cruz de Calvario. Gracias, Padre, por el Señor Jesús, y así que en el nombre de Jesús. Amén. Agradezco, Señor, por este momento, que tú has preparado este tiempo para recordar, Señor, que este vino representa tu sangre derramada en el cruz del Calvario por nuestros pecados. Como dice, Señor, por nuestra culpa, y también, Señor, nos recordamos. Y gracias, Señor, todos mis hermanos presentes en su corazón, de veras, para participar consagrados a todo tu iglesia. Gracias, por Jesús. Amén.
Bien, mis queridos hermanos, entonces de esta manera, lo que se menciona en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, porque yo recibí el Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Vamos a agarrar el pan en nuestras manos y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: comed, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a comer el pan, hermanos, en memoria y sacrificio de nuestro Señor. Versículo 25 dice: asimismo tomó también la copa, vamos a rezar la copa en nuestras manos después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a participar también tomando la copa en memoria de Cristo. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Señor, hoy cumplimos participando, Padre Santo. Habremos cumplido esto, Señor, hasta que tú vengas, Padre Santo, a este mundo a impartir justicia, Señor. Lo haremos hasta que tú vengas a nosotros, porque si no nos mandas, Señor. Gracias por hacernos privilegiados de poder participar, Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio grande que tú has hecho por cada uno de nosotros. Realmente nos sentimos tan importantes y amados por ti, Padre Santo. Y que todos estos días no olvidemos, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Padre Santo. Realmente te damos por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con acción de gracias.